Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del ciclo de ideas, conversaciones sobre la productividad y la competitividad argentina que hacemos en conjunto entre Buenos Aires Herald y AmCham Argentina. En esta oportunidad tenemos a dos personas, como ustedes ya saben, un CEO y un experto, un analista, que nos van a dar algunas ideas sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta para aumentar la competitividad y por lo menos pensar cómo seguir implementando mejoras en la competitividad de nuestro país. Les voy a presentar inmediatamente quienes tengo sentado aquí en este episodio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Martín Galdiano, CEO de Ford Sudamérica. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Un placer. No sé si entro en el CEO o en el experto. El experto debe ser él, yo seguramente Bueno, que no. los dos tienen área de expertise, así que está perfecto presentarlos a los dos como expertos. Y también Martín Rapetti, economista y es fundador y director de Equilibra. Bienvenido, Martín, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay un montón de cosas para hablar porque la competitividad, cuando la tomamos como un título, lo importante es ver qué es lo que tiene adentro. Y hay, en ese mix de cosas que tiene adentro, también hay una jerarquización. La primera pregunta que quiero hacerle a los dos es cuál se debería ser la fórmula para aumentar la competitividad en función de lo que tenemos ahora. O sea, lo que tenemos ahora está como está. ¿Cómo hacemos para mejorar la competitividad del país? Nosotros estamos convencidos que para mejorar la competitividad o tener un nivel de competitividad que nos permita colocar, en este caso, producción automotriz en el mundo, tenés que tener una combinación de factores. El primero es, antes de salir a hablar de cualquier cosa, es qué hacemos nosotros, empresarios, qué hacemos nosotros, compañías privadas, con inversión, con traer tecnología, con traer procesos que nos permitan salir al mundo y competir de igual a igual. Yo no puedo pretender salir al mundo con procesos o tecnología arcaica y ser competitivo. Entonces, ¿qué nivel de inversión traje para que cuando yo salgo al mundo a exportar camionetas me permita competir con otras fábricas que se hace la misma camioneta del mundo? Pensá que nosotros competimos entre terminales, nosotros con otros colegas de otras marcas, pero aparte la Ranger que hacemos en Pacheco, en el interior de la provincia de Buenos Aires, compite con otras fábricas que hacen Ranger para abastecer a México, al mercado que se te ocurra. Entonces, para mí lo primero es eso. ¿Qué proceso tenemos? ¿Somos competitivos? ¿Somos eficientes? Claro, tenés hacia adentro y con la competencia, digamos. ¿Tenemos acuerdos sindicales que son correctos? Eso es antes de meterte con cualquier legislación laboral, impositiva, etc. Entonces ese sería el primer pilar. El segundo, por supuesto, es el marco regulatorio, impositivo, marco laboral que Argentina da para producir, para exportar. Sí. Y si querés, un tercero es cómo Argentina se integra al mundo, qué acuerdos comerciales tiene con otros países, otros, no sé, la Unión Europea, Estados Unidos, México, Brasil, el Mercosur, lo que sea, contra esas otras plantas que hacen el mismo producto. Entonces, vos tenés que tener esos tres pilares por ahí, si querés, en orden, para que te permita mejorar o, no sé si mejorar, pero ser eficiente para que Claro, nos elijan. Ese blend de cuestiones que tenés que tener en cuenta para que tu competitividad sea, Claro. o te ponga en términos interesantes con el resto de los competidores. Claro, que nos pongan el mapa, pensando que nadie Eso, nos elige porque somos Argentina, nos eligen porque somos eficientes, somos competitivos y cumplimos lo que decimos. Claro, ese es un temita fundamental. ¿Qué agregarías a esta conversación? Cuando uno mira las empresas como las que le toca dirigir a Martín, que son primera línea global, estás hablando de Argentina, vos lo podés asemejar al fútbol. Si vos mirás el fútbol inglés, claramente hay mucha competencia, están los mejores equipos, está el Chelsea, pero hay un grado de homogeneidad dentro del fútbol inglés que cuando vas al fútbol argentino ves que hay mucha más heterogeneidad. Hay 2 o 3 grandes equipos con presupuesto y después tenés mucha más heterogeneidad. Entonces, la industria argentina es una industria muy heterogénea. Entonces, la competitividad, por ejemplo, un problema que es muy típico en las empresas como le toca dirigir a Martín, es que tiene una mochila muy fuerte que es la presión tributaria, por ejemplo. Porque la presión tributaria en Argentina, en los sectores que están 100% formales, como en el caso de Ford o otras grandes empresas multinacionales, la mochila es mucho más pesada que la Ford que puede estar en México, por ejemplo. Entonces, eso es un nivel donde hay una cuestión muy despareja. Vos no tenés después en firmas
industriales de menor nivel tamaño, tamaño, de tecnología, envergadura, etcétera, claro. y de capital, de acceso a financiamiento, los mismos atributos que puedes tener de competitividad interna a la firma. Entonces, bueno, vos cuando a Martín le toca mirar su negocio y su empresa, pero cuando vos miras a la economía argentina, claro, no hay un saco que le caiga a todas bien. Claro, no es que podemos hacer un blend y digamos, esto le cae a todo el mundo, ¿no? No, cuando Entonces, por ahí tomás nuestra base de autopartismo. No, autopartismo. ¿Qué pasa con la base de autopartismo? No, tenés eso, tenés empresas por ahí que están con niveles de tecnología variadas, o autopartista que nos vende a nosotros, el autopartista de nuestro autopartista, y así es una cadena, un entramado productivo que tenés de todo, es Claro. el reflejo de la Argentina. Ahí lo interesante me parece, por ejemplo, en la cadena automotriz, es que de alguna manera tenés el desarrollo proveedores, ¿no? O sea, necesitas tener una provisión de desarrollo o una provisión local y eso implica en algún sentido el desarrollo. ¿Pensás, por ejemplo, Martín, que esto se puede replicar en otras industrias, que se podría profundizar, que mejoraría la competitividad o, sí, pero no lo déjame ves ir ahí? un paso atrás. Digo, mencioné el tema de los impuestos, que claramente es un problema, pero fíjate lo que empieza a pasar ahora. El gobierno busca estabilizar la macro, equilibrando el presupuesto. Equilibra el presupuesto, pero sigue la presión impositiva tal como está. Entonces, del lado del productor, dice, che, yo para competir internacional, fantástico, hablo por él o por ellos, digamos, ¿no? Digo, fantástico, me encanta, bajó la inflación, 10 puntos. Pero si vos me abrís la economía y yo tengo esta mochila que mis competidores no tienen, yo tengo un problema. Ahora, mirá del otro lado, mirá del lado del ciudadano. El ciudadano dice, no, pará, yo necesito educación pública, salud pública, me están cerrando el Garraham, los jubilados están ganando. Entonces, tenés un problema muy grande ahí, que es, por un lado, el sector formal, que paga impuestos 100%, quiere que le bajen impuestos, y al mismo tiempo la sociedad empieza ya, luego de un año y medio, a reclamar que le aumenten el gasto porque necesitan provisión de servicios públicos que no están teniendo. Entonces, ahí tenés un problema muy, muy complejo de resolver en cuanto a la competitividad argentina. Porque tenés... Es una discusión política en última instancia. Es una discusión ¿no? política y ahí es donde yo creo que hay un elemento que en la macro, en el equilibrio general, cruje, que es el tema del tipo de cambio. Porque el tipo de cambio, en definitiva, dado que vos no puedes apretar el botón de la productividad y decir, bueno, ya están hechos los caminos, ya están hechos el proceso de la logística, todo está resuelto y soy competitivo como puede ser un país europeo o OECD. Como no tengo eso, necesito algo que me compense. Y eso que te compensa todos los problemas de falta de competitividad sistémica, ¿no? Al interior de una empresa multinacional, es el tipo de cambio. Claro. Ahí es como siempre en todas las conversaciones que fuimos teniendo en este ciclo, hay otras dos ya subidas en los canales de YouTube, tanto de AmCham como del Herald, aparece el tipo de cambio, porque parece que si hablamos de tipo de cambio de alguna manera resolvemos una serie de problemas. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Cómo ves vos esta discusión en relación a la competitividad y el tipo de cambio? Yo fíjate que dentro de mis pilares no te mencioné el tipo de cambio. Exacto, por eso me llamó la atención. Porque nosotros entendemos que el tipo de cambio por ahí sí te da la competitividad transitoria hasta que arregles la competitividad estructural. Sí. Nosotros en todo lo que proponemos, o en todo nuestro discurso, si querés, buscamos competitividad estructural. ¿Sí? De nuevo, primero mirando adentro, pero después los impuestos hoy para producir y exportar son un problema. ¿Cuáles son los más problemáticos? Que vos dirías, estos hay que sentarse urgente a debatirlos. Mira, vos agarrás producís una Ranger, sale de la punta de línea, la subís a un barco y tiene entre 12 y 15 puntos de impuestos. También cuando yo te mencionaba que competimos contra otras plantas de Ford en el mundo, no tienen impuestos para exportar. Entonces vos arrancás a jugar el partido que dice Martín de la Premier League con 15 puntos de impuesto, 12 o lo que sea. 15 abajo, depende del nivel de localización que tengas. Más de la mitad son ingresos brutos, un impuesto que se piramida. Tenés débitos y créditos o impuesto al cheque, tenés por ahí algunas retenciones que todavía tenemos en algunas de las industrias, tenés impuestos municipales o tasas municipales que deberían ser. Entonces, eso es vos salís con una mochila a competir al mundo. El problema de eso es que tenés muchos niveles, ¿no? Ahí me dijiste, por ejemplo,
ingresos brutos son discusiones provinciales y muchas veces no con una sola provincia, sino con un encadenamiento de provincias que hay que charlar. También tenés niveles municipales. ¿Cómo haces para coordinar también esa conversación sobre la modificación de la estructura impositiva? Hoy te cuento charlas que estamos teniendo, no sé, municipios donde por ahí nos acercamos y decimos, pero espera, yo a Ford no te cobro impuestos o tasas municipales para exportar. No, perfecto, a Ford no le cobras tasas municipales para exportar, un porcentaje sobre la facturación para exportación, pero todos los proveedores que nos venden a nosotros pagan tasas municipales como un porcentaje de la facturación. Entonces, cuando yo constituyo ese costo de exportación, tiene tasas municipales de toda mi base de proveedores. Entonces, llegas a un punto donde por ahí te es más conveniente en esa camioneta que vas a exportar, ponerle una autoparte importada, claro, porque que sea el proveedor que importa... está a 3 cuadras de la fábrica de Pacheco. Entonces hay algo ahí que no... Eso es lo complejo de la discusión. Y encima, y ahí sí te meto el tipo de cambio. Si a eso le metes un tipo de cambio que por ahí conviene la importación, incluso por el tipo de cambio, estás en un problema de generación de empleo también, ¿no? Porque cómo haces... Sí. Digo, te miro a vos y los miro a los dos, porque, bueno, vos en particular tenés el tema del empleo porque tiene una planta, una serie de plantas y emplean... 3.500 empleos tenemos. 3.500, imagínate. Y después, claro, todos los indirectos. Ahí tenés un problema estructural, ¿no? De cómo el tipo de cambio te incide en quitarte, ya no competitividad solamente, sino la generación de trabajo. Está muy estudiado que hay un vínculo importante entre el tipo de cambio y el empleo, ¿no? O sea, el tipo de cambio reduce el costo internacional, en medio de moneda internacional del empleo, ¿no? Del trabajo. Entonces, cuando el tipo de cambio es más alto, las actividades más empleo intensivas ganan vigor, y lo contrario pasa cuando tenés o sea, cuando hay más atraso cambiario, es menos proempleo, hay menos empleo, es menos claro. proempleo. El tipo de cambio más alto es más proempleo y el tipo de cambio más bajo es más negativo para el empleo. Pensá además, en las conversaciones que venimos teniendo, hay algo que también surge como central en la competitividad, que es la infraestructura, ¿no? En Argentina no tenemos, bueno, casi todo lo que se transporta por tierra y tenemos un gran componente, faltan rutas, en el tendido eléctrico, por ejemplo, hay una serie de inversiones también gigantes que hay que hacer, o sea, busquemos el sector en el que busquemos, la infraestructura es crucial. ¿Cómo se trabaja con este déficit? Te pregunto a vos directamente, ¿cómo se planifica con este déficit estructural de infraestructura? Mira, nosotros hemos tenido algunas situaciones donde por ahí estamos afectando nuestra planta por algún déficit de infraestructura, sea eléctrico, sea de gas. Después, en teoría, todo lo que tiene que ver con logística, la mayor parte de nuestra logística es barco, y exportamos por Puerto de Zárate la mayor parte de lo que hacemos. Por ahí hay algo con camión, pero el problema ahí es el costo. Todo lo que hace al costo logístico es, aparte de la legislación laboral, tenés impuestos, tenés, bueno, y las condiciones de esa infraestructura que te repercuten en los costos que tenés. Entonces, hoy hay mucho espacio para seguir trabajando en la infraestructura, el costo de la infraestructura, si querés, como para seguir mejorando la competitividad. Y el financiamiento, ¿no? Ahí también te miro y te agrego en la parte del financiamiento, porque para tener infraestructura hay que poder financiarla. Por supuesto. Y hay un track record de Argentina que le complica un poco el financiamiento. Sí, por ahí algunas pocas empresas más internacionales pueden eludir o reducir el impacto negativo que tiene el costo del crédito en Argentina, pero digo, el costo del crédito de casi cualquier país lo pone, el piso lo pone el costo al que se endeuda el Estado. Y el costo, pese a que bajó muchísimo el riesgo país, estamos todavía en 700 puntos básicos de riesgo país, mientras que nuestros vecinos están en 200, 150, 300 como mucho. Entonces, claro, eso nos pone todavía duplicás o triplicás el costo del crédito, aún habiendo bajado un montón de... O sea, todavía tenés 2 dígitos, si salís a financiarte, sí, tenés 2 dígitos. Si podés financiarte, de hecho, porque a esas tasas por ahí casi estás excluido del mercado de capitales, ¿no? ¿Qué pasa con el financiamiento para las compañías? Claramente Ford tiene muchísimas estrategias más que otras empresas más chicas, pero ¿se les complica en este contexto? ¿Se les complica como Argentina? Digo, ¿por qué hacen inversiones en Pacheco? ¿Estuvieron haciendo inversiones? ¿Cómo se maneja eso? Nosotros por ahí no somos una empresa, si querés, que sale, salvo corporativamente, nuestra tesorería sale a emitir bonos corporativos o bonos securitizados a nivel global, pero rara vez, por ahí en Europa tenemos, China, pero no, nosotros no tenemos una estrategia de salir a hacer emisiones de deuda locales. Hoy nuestra estrategia de financiación es tener un pool central de
de esa, digamos, de ir a buscar esos fondos al mercado y después alocar en cada una de las inversiones que hacemos. El caso de Pacheco fue la mayor parte del working capital de eso, el capital de trabajo fue nuestro y algún que otro por ahí préstamos intercompany, si querés. Pero esa fue nuestra estrategia. Es distinto que por ahí que alguien que tiene alguna empresa local o que tiene que salir a buscar al mercado con los costos que decía Martín. Claro, es mucho más difícil. Exactamente. Pensaba mientras te escuchaba, vos decías impuestos, ahí incide la competitividad. Y hay una parte que tengo que preguntarte porque es una conversa. Se te iba a decir eso. Es una parte... un descuentito por esta entrevista. No sé, yo ahí no me meto. Ustedes pueden negociar tranquilamente, sí. Yo ahí les dejo el contacto entre ustedes. Pero no, pensaba, porque es una pregunta típica. ¿Por qué son tan caros los autos en Argentina? Mira, tuvimos varias reuniones con el gobierno. La respuesta corta es: los autos, cuando vos comparás Argentina con mercados como Chile, que es un mercado abierto, o México o Estados Unidos, están mucho más caros por los impuestos. Nosotros tomamos los 3 productos más vendidos nuestros y lo compartimos con algunos funcionarios del gobierno, donde lo que mostramos es cuánto de ese contenido de precio es el precio del auto y cuánto es impuestos. Entonces nosotros le mostramos por un vehículo, una SUV que vendemos, que es la Territory. Una Territory en Argentina vale algo así como $10.000 más que en Chile. Entonces vos decís, no, confirmás lo que te estaba diciendo, están carísimos. Me hago un viajecito y me traigo, gané $10.000 Entonces vos cuando mirás los impuestos que paga esa Territory en Chile, paga $11.000 menos de impuestos que en Argentina. Entonces no sé si vieron el índice Big Mac, que vos tenés el índice Big Mac con impuestos y sin impuestos. Sí. Bueno, con los autos pasa lo mismo. Vos un auto con impuestos está dentro de los más caros, por ahí junto con Brasil. Sí. Y ese mismo auto sin impuestos está en algo comparable con Chile, comparable con Estados Unidos. Entonces, el motivo por el cual los autos están caros es porque tienen un contenido impositivo altísimo. De nuevo, entre impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Claro, la conversación es compleja. Y ahí te pregunto, Martín, ¿tiene que ver algo con la estructura de la economía argentina, con esto que vos marcabas recién, formalidad e informalidad? Porque vos decías mucho, los que están 100%, que tienen estructuras formales y demás, tienen una mochila muy grande y después el resto de la economía hay un 40%, este número que siempre repetimos, un 40% de la economía argentina por fuera de la registración. ¿Tiene que ver un poco con esto? Sí, yo te diría que el segmento 100% blanco es muy chiquito, ¿no? O sea, muy chiquito, que pagan todos los impuestos y tiene todo el personal en blanco. Son, te diría, las 100 empresas más grandes del país. Nosotros estamos ahí. Sí, no, claro, bueno, las multinacionales. Porque tienen también... las que cotizan en bolsa. Claro, tienen regímenes de información. Son empresas. El resto hay un grado de grises, ¿no? Escalas de grises, te diría. Y ahí al mismo tiempo es el mismo problema, porque, digamos, también que no estén dentro de la estructura formal habla de que hay un déficit o una deficiencia en la manera en que se juntan los impuestos, que se cobran los impuestos, o porque son altos o porque no dan soluciones. También hay algo que resolver. Bueno, yo creo que acá pasó que hubo un proceso largo, ¿no? No quiero hacer leñas de árboles caídos, pero hubo un proceso largo de crecimiento en el pasado que creció mucho más el Estado, la provisión, que lo que creció la productividad de la economía. Esa bifurcación se produce en algún momento en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Ahí hay un proceso donde se empieza a bifurcar fuertemente el crecimiento de la productividad sistémica de la economía y la provisión de servicios públicos. Entonces, bueno, ahí hay un problema que a mi juicio es muy complejo de resolver. No es una solución sencilla, ¿no? Digo, el gobierno no puede decir, bueno, bajo los impuestos para que pueda exportar Martín de la noche a la mañana, Martín y todas las empresas que exportan, porque genera un problema. No genera solo un problema social, porque no tenés cómo financiar un montón de gasto público que necesitas financiar, sino que generas un problema también incluso de déficit, ¿no? Sí, un problema institucional, ya deja de ser un problema, digamos, sí, no, tenés un doble problema, porque el riesgo país te va a aumentar, porque digo, con el nivel de impuestos que tenés hoy,
recién estás arañando un equilibrio financiero que, digamos, que bien medido ni siquiera es equilibrio financiero. Otro tema que es importante que dice Martín es el equilibrio de las cuentas públicas a una industria como la nuestra que invierte de largo plazo. Esa estabilidad, por ahí es la prioridad 1 de la competitividad. Claro. ¿Sí? Que no lo hablamos en los pilares que te mencioné, pero esa estabilidad es fundamental. ¿Entendés? Les iba a preguntar, bueno, ¿qué piensan de la macro, no? O sea, porque es ineludible, estábamos hablando de cuestiones micro y demás, pero la macro en Argentina siempre es como algo que nunca se termina de acomodar, ¿no? O sea, está por un lado la inflación, que parece que empieza a ordenarse un poco, está el tipo de cambio, pero siempre hay ahí como un tema que arrastramos. No, a ver, vinculado a lo que decía Martín recién, o sea, un problema que uno lo ve, que se manifiesta en la macro, en la estabilidad macro, es la inestabilidad de la política argentina en el sentido de las oscilaciones tan bruscas respecto a la orientación de política económica. Vos pensás que, siempre lo digo medio en broma, medio en serio, que en Perú la gente tiene dudas de quién es el presidente de la nación, pero no de quién es el presidente del Banco Central. O sea, más de 20 años, ¿no? Claro, entonces hay países que han consagrado, yo te diría, mi mirada histórica de la Argentina, de largo plazo de la economía argentina, vos podés decir, bueno, Argentina no fue tan distinto al resto de los países de la región. O sea, los países de la región tuvieron inflación, tuvieron crisis de balanza de pagos, crisis de deuda. Si vos te parás más o menos en mediados del 2005, 2006, no sé si la Argentina no se distinguía, todos los países de la región más o menos habían consagrado una estabilidad macroeconómica, superávit de la balanza de pagos, equilibrio fiscal, más o menos las cuentas fiscales equilibradas, inflaciones bajas, tipo de cambio competitivos, todos, y reservas en los bancos centrales. Y sobre eso se monta el aluvión que fue el boom de las commodities. Y todos los países empiezan a crecer. Y ahí se bifurcaron un poco los caminos. O sea, hubo países que aprovecharon el boom de las commodities para solidificar las instituciones macroeconómicas, los balances fiscales más o menos equilibrados, acumular reservas en los bancos centrales, institucionalizar el funcionamiento de los bancos centrales con bancos centrales independientes y objetivos de inflación baja. Y Argentina y otros países tomaron caminos más erráticos en relación a estabilidad macro. Bueno, ahora tenemos que reacomodar todo eso. No es sencillo, va a llevar tiempo, pero claramente yo creo que el punto central es que la dirigencia política llegue a un consenso respecto de qué reglas de juego tiene que haber para que haya estabilidad tributaria de cara al futuro, pero también para que haya un consenso respecto a instituciones fiscales, monetarias, ¿no? Que sepamos qué tipo de... O sea, cambia el país, cambia el gobierno, pero algunas instituciones no cambian. Y eso da mucha tranquilidad para el proceso de inversor. Yo te cuento algo que refuerza. Hicimos un anuncio de inversión con un socio en Uruguay. Uh-huh. Y en el discurso del presidente, él dijo en su momento... vos en Uruguay, independientemente del color político que tengas, vas a saber que las reglas de juego son las mismas. Las reglas básicas de juego son las mismas. Uh-huh. Entonces eso cuando vos sos una empresa que invierte, no sé, yo te dije, 660 millones de dólares invertimos en Pacheco para la Regia Nueva. A largos plazos, podemos discutir si son 5 o 10 años, esa estabilidad es muy importante. Claro. ¿Entendés? Ahora, yendo a tu punto de la estabilidad macro, yo por ahí, el progreso que se hizo en estabilizar la macro, creo que es algo que está muy bien, lo que venimos viendo. Creo que lo que falta ahora es, cómo seguimos esos pasos para adelante, cuándo y cómo seguimos en esa trayectoria de bajar impuestos para yo no tener que hablarte del tipo de cambio, yo no te hablo del tipo de cambio, busco esa competitividad estructural. Me parece que ese es el camino que hay que seguir para seguir ganando competitividad. Me gusta que le pongas un desafío a quienes toman las decisiones y no me quiero extender más, pero sí siempre me gusta terminar, porque soy una profunda optimista y amante de la Argentina, con algún mensaje de ustedes o alguna reflexión de ustedes de por qué Argentina o cuáles son las
cosas que ustedes destacarían de Argentina. ¿Por qué Argentina es un lugar para invertir? Digo, vos tomás decisiones y estás a cargo y hunden capital y tienen 3.000 personas, 3.500 personas trabajando para Ford. Vos también hacés lo mismo, digo, trabajás para pensar Argentina, para que sigamos creciendo, para dar esos debates. ¿Qué es lo que tiene de potencial Argentina? ¿Qué es lo que ven ustedes en relación a las cosas que comparan con otros mercados, con otros países, con otros lugares en relación a lo que tenemos? Yo soy, obviamente, argentino, fanático de Argentina. Creo que Argentina tiene todo para seguir creciendo. Tiene, lo empezás a mirar desde recursos humanos, sí. Tiene gente destacadísima donde lo mires, sea interna o tenés argentinos por el mundo que... Eso te iba a decir, exportamos todos, management sí, nosotros, sí, ¿no? Pero en todos lados. Entonces, desde el punto de vista intelectual, es realmente espectacular el recurso humano que hay en Argentina. Recursos de Argentina como país, no sé, la mayoría de los países les gustaría tener la cantidad de recursos que tiene Argentina. Entonces, tiene todas las condiciones. Me parece que se trata un poco de eso, por ahí que decía Martín, de cómo los argentinos nos ponemos de acuerdo en un set de reglas básicas que no cambian y que te dan esa estabilidad en las reglas de juego, en la institucionalidad, ¿sí? Que se respeten las divisiones entre las instituciones, y eso me parece que es todo lo que necesitas. Si lo ves, no te diría que es lo más simple, pero casi. ¿Sí? No, es una tarea generacional. Yo, por ejemplo, en mi caso, para mí, nuestra generación, digamos, un poco los pongo a ustedes ahí, porque me parece que estamos cerquita, es ponernos de acuerdo. Hay que tender puentes y hay que poder construir esas cuestiones más a largo plazo, que además nos hacen la vida más fácil a todos. No solamente a vos desde el punto de vista de la gestión de la compañía, esto te lo respondí como sino yo como ciudadano, ¿viste? Es eso. Me parece que es, por ahí, si querés, Argentina tiene todas las condiciones para seguir creciendo desde el punto de vista de un fanático de la Argentina y nada, y solo tiene que decidirse hacerlo. Sí, no, vuelvo sobre el mismo tema, ponernos de acuerdo en cuestiones básicas es importante. En ese sentido es muy importante el tono del diálogo, ¿no? O sea, cómo se dialoga públicamente. Creo que el diálogo civilizado, sin agresiones, es muy importante. No lo está haciendo el gobierno, la verdad, lamentablemente. Creo que esa es una de sus principales fallas en la generación de confianza. Es difícil ahí generar un puente de diálogo con la agresión de por medio, ¿no? Como yo creo que sí, y que además es difícil construir confianza desde internamente y externamente, ¿no? O sea, uno ve porque yo, poniéndome en los zapatos de un inversor internacional que vengo a la Argentina, o que el CEO de mi filial local me llama y me dice, vení, hay una gran oportunidad. Si veo que el grado de disonancia es muy grande y que no hay un trabajo para construir esos consensos, y tengo dudas respecto, porque no sé, me puede gustar la orientación actual, pero si veo que no hay una seguridad de que en el futuro quien lo reemplaza, pues estamos en una democracia, entonces lo bueno de una democracia es que hay alternancia en el poder, entonces quien lo reemplace toma un camino absolutamente distinto. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy importante como forma de la política, no como forma, como contenido de la política económica, la forma del diálogo democrático es muy relevante. Eso te estaba por resumir así diciendo, bueno, tenemos forma, le pedimos forma al sistema político en general y tenemos contenido. O sea, acá hemos hablado y discutido algunos puntos centrales, tanto de la macro como de la micro, que hablan de nuestra visión general sobre cuáles son los desafíos que tiene la Argentina en... Esto que te conté de Uruguay, con envidia sana, por supuesto, pero es eso lo que necesitas. No importa si la idea política va para un lado o para otro, estas son las reglas básicas, esto no cambia. Y es interesante el caso uruguayo porque en un sentido, un rasgo muy argentino en la historia argentina ha sido que, bueno, ha habido siempre una tensión entre el crecimiento de la productividad sistémica y las demandas sociales.
sociales, ¿no? Porque somos una sociedad muy demandante de equidad, de servicios, públicos, de bienes públicos. Y Uruguay es parecido. Es cierto que Uruguay tiene una ventaja, son muchos menos que nosotros. Es relativamente más fácil eso, pero como dice Martín, el caso uruguayo es un caso emblemático que a mí me gusta porque es el que más se nos parece idiosincráticamente a nosotros. Claro, o sea, es posible. Tenemos un ejemplo cerquita de que es posible ponerse de acuerdo, sostenerlo en el tiempo y apostar al desarrollo de Argentina. 3 fanáticos de Argentina. Como siempre, muchas gracias por haber estado acá, por dar estas conversaciones, para tomarse el minuto de conversar estas ideas que son realmente centrales. Y del otro lado, invito a todas las personas que estuvieron viendo esta conversación a que sigan viendo en el resto de los episodios, todas las conversaciones que tuvimos con la CEO de Unilever, con Marina del Poyeto, con Santi Bulat, con el CEO de Alsea, todas las personas que están tomando decisiones, que están pensando, aportando cuáles son aquellos elementos que hacen a la competitividad de la Argentina y el crecimiento del país. Así que gracias por estar del otro lado. Es el último episodio de esta primera serie de conversaciones sobre competitividad. La asociación entre Buenos Aires Herald y AmCham Argentina. Muchas gracias por haber estado del otro lado.